Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Entonces, yo voy a presentar aquí mi pantalla, ¿sí? Para que ustedes puedan ver la presentación también y me puedan acompañar. Ahí sí. Buenas tardes, feliz sábado. Hola, feliz sábado, ahora sí. Ahora sí. Hola, hola. Ahí está. Ya. Vamos a ver con el estudio, ¿cierto? Estamos estudiando el misterio de la profecía, como ustedes ya saben. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Confírmenme, porque yo no los puedo ver. Sí, te escuchamos bien. Se ve bien y se escucha bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces, seguimos estudiando el misterio de la profecía, este libro maravilloso. Lo pueden tener ustedes también en su casa. Y así vamos, ¿cierto? Estudiando de forma, eh, no con tanto detalle, ¿cierto? Pero de forma, ¿cierto? Rápida, cada sábado, a esta misma hora, ¿cierto? Este libro. Y bueno, el capítulo del día de hoy, ¿cierto? Ya vamos en el capítulo 10, tiene por título La caída del imperio y la decadencia actual, ¿sí? Cuando yo le muestro esta imagen, ¿qué ciudad se le viene a la mente o qué imperio? Roma. Roma, ¿cierto? Por eso es romano. Sí, ahí sí puede apagar, ¿cierto? Sus notificaciones, no sé, que le están llegando mensajes, hermana Rosina, por favor. Eh, Roma, ¿por qué es conocida? Porque tiene una increíble, cierta estructura, por todo lo que fue su gran imperio, el imperio romano, ¿cierto? Que fue uno de los más grandes, que incluso estuvo dentro de la profecía bíblica, como ya hemos estudiado, y, y, y este imperio, ¿cierto? Tenía unas bases tremendas, ya que tenían una fuerte cultura política, filosófica, ¿cierto? Histórica también, eh, la arquitectura, ¿cierto? El armamento, ¿cierto? Los soldados que tenían, era todo, ¿cierto? Tremendo. Pareciera como que si este imperio tan poderoso nunca se hubiese acabado. Fue uno de los más grandes y de los que más duró, ¿cierto? Dentro de la profecía bíblica y en la historia. Y Roma, bueno, es conocido por eso. Es apreciar, ¿cierto? Sus estructuras, ¿cierto? Sus imágenes, e ir a Roma, ¿cierto? Es como ir a un lugar, ir de viaje al pasado, porque allí nosotros nos encontramos con todo lo que traía, ¿cierto? Roma, lo que era su enseñanza, la filosofía, la música, ¿cierto? La medicina y muchos otros avances que tenía. Lamentablemente, ¿cierto? Este imperio llegó hasta cierto punto, porque esta ciudad, ¿cierto? La conocida ciudad de ladrillo, ya que eh, las calles están hechas de ladrillo, ¿cierto? Eh, en un momento cierto ya tuvo que caer, porque así lo había provisto, ¿cierto? La profecía bíblica, la visión de Dios. Entonces, se dice, ¿cierto?, que César Augusto, ¿cierto?, dijo lo siguiente: encontré Roma como una ciudad de ladrillos y la dejé como una ciudad de mármol, o sea que la perfeccionó, la hizo más bonita. Los arqueólogos han confirmado la verdad de sus palabras, pero por supuesto, él no fue el único que contribuyó a su esplendor, sino que hubieron varios emperadores que fueron construyendo de a poco, ¿cierto?, esta gran ciudad. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Fue esta ciudad, ¿cierto? Fue construida apenas por dos hermanos, ¿cierto? Rómulo y Remo, que según la leyenda, ¿cierto? Fueron hijos que escaparon de Troya y que fueron alimentados, ¿cierto? Por unas zorras. Después, esta ciudad empezó a crecer, se conformó, ¿cierto? Primeramente lo que era el estado político para poder legislarse bien, ¿cierto? Y así seguir expandiendo el imperio. Y se llenó, ¿cierto?, de lujos, de riqueza. El Coliseo, como pueden ver acá, que es esta imagen, es una de las imágenes más conocidas de Roma. Y acá, ¿cierto?, es donde se les daba entretención a la gente. Una de las claves del Imperio Romano es que para la gente, ¿cierto?, para los romanos se les daba dos cosas. Los historiadores dicen que se les daba dos cosas: pan y entretención, pan y circo. Esas, ¿cierto?, eran lo que el pueblo, ¿cierto?, lo que el Estado, ¿cierto?, le daba al pueblo y el pueblo estaba feliz. De esta manera, ¿cierto?, ellos pagaban sus impuestos, ¿cierto?, daban sus retribuciones eh, a la corona, ¿cierto?, de Roma, y así se seguía construyendo, ¿cierto? Y era interesante. Acá en el Coliseo, ¿cierto? Esto era lo que era el circo de aquel entonces, el cine, el teatro, ¿cierto? En el Coliseo romano se hacían eventos.
dentro de estos eventos, ¿cierto?, que tenían como función entretener a la gente, estaba, ¿cierto?, lo que era la lucha de los gladiadores, por ejemplo. Y también este coliseo que ustedes ven ahí, también fue testigo de las muertes que muchas veces provocaron los romanos, específicamente los cristianos, ya que ellos, ¿cierto?, fueron los que empezaron a perseguir a los cristianos, esta secta, porque consideraban que esta secta judía, como ya había hecho alborotos en Jerusalén, podía, ¿cierto?, alborotar, ¿cierto?, diferentes pueblos, como se está esparciendo. Entonces empezaron a perseguirlos y a matarlos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los llevaban dentro de este coliseo, y allí, ¿cierto?, los crucificaban, ¿cierto?, o llevaban familias enteras, desnudos, obviamente, eh, con las manos amarradas, con grilletes, ¿cierto?, con cadenas, y después liberaban, ¿cierto?, los leones para que se los comieran. Y a la gente, ¿cierta?, era su entretención. Era la entretención de los romanos. ¿Sí? No había mejor panorama, ¿cierto?, que para una familia que ir con la esposa, ir con los hijos, a ver cómo asesinaban a los cristianos. Esa era la entretención de Roma en aquel entonces. Obviamente después de esto, Roma decayó, ¿sí? Eh, Acá dice, ¿cierto?, que Edward Gibson, ya lo hemos estudiado en un profesor de historia, él dice lo siguiente en su libro, ¿cierto?, que se llama La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. La diversión más viva y espléndida de la muchedumbre desocupada, ¿cierto?, se cifraba en los frecuentes juegos y espectáculos públicos. La multitud impaciente se apresuraba hasta el amanecer para asegurarse el lugar dentro del Coliseo. Sentían que la felicidad de Roma dependía del éxito de la carrera. O sea, todo, ¿cierto?, el fulgor de todo Roma, ¿cierto?, la entretención eran las actividades que se hacían en el Coliseo. También los baños públicos eran centros de inmortalidad, eran baños, ¿cierto?, con una estructura. Ellos fueron los que empezaron a inventar los acueductos en las ciudades. También había abuso de la sexualidad, obviamente, del imperio. A ellos mismos, ¿cierto?, el mismo gobierno, el Estado, formaba prostíbulos, ¿cierto?, para ellos mismos y para el pueblo. Eh, y así habían muchas otras cosas. ¿Qué pasó? Si alguien puede cerrar ahí, ¿cierto?, su micrófono. Ya. Entonces, como les decía, al final lamentablemente Roma cayó, víctima de su propia debilidad, ¿cierto?, de su decadencia, porque ellos mismos provocaron, ¿cierto?, su decadencia, todo lo que era, ¿cierto?, el fulgor de fiestas, todo eso, hizo que también el pueblo se enloqueciera y poco a poco empezase a perder el poder. Eh, Hubieron 7 características que marcaron la decadencia de Roma. Ahí si ustedes quieren la pueden escribir, yo las tengo acá, ¿cierto?, están en el libro. Dice lo siguiente: los romanos estaban obsesionados con el lujo y la riqueza para unos pocos, ¿sí?, a costa del sufrimiento de millones de personas que vivían en la pobreza extrema. O sea, todas las riquezas que tenía, ¿cierto?, el imperio, no era que fuera pobre el imperio romano, sino que era rico en gran manera, se situaba, ¿cierto?, en una minoría, y los más grandes nomás, solamente las personas que estaban a la cabeza, ellos eran los que tenían y manejaban el dinero de toda la ciudad, de todo, ¿cierto?, el imperio. Ellos tenían toda la riqueza se acumulaba solamente para un lado, y en vez de distribuirse, se quedaban, ¿cierto?, alojadas en casas de algunos. Muy parecido a lo que ocurre hoy en día, ¿no? Segundo, tenían una cultura que se consumía por el placer. Todas las actividades, todas las cosas que ellos hacían, buscaban satisfacer el placer. Si la gente quería cierto vino, les daban vino. Si la gente quería entretención, les daban entretención. Si la gente quería sexo, les daban sexo. Y así, de esta manera, ¿cierto? Eh, Inventar, ¿cierto?, todo este, ¿cómo decirlo? Todo este eh, placer que ellos tenían, ¿cierto? También hizo que Roma decayera, ¿cierto? Y que la gente después empezara a morir en las calles borracha, o que se empezasen a matar entre ellos por disputas, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa? Tercero, eran devotos fanáticos por los deportes y las diversiones. Ellos eran muy conocidos, ¿cierto?, por las Olimpiadas, por los deportes, el atletismo, por las carreras, y se excepcionaban en eso. A tal punto, ¿cierto?, que era tanto la exigencia física que ellos se pedían, que los romanos morían jóvenes. Tenían físicos buenos, ¿cierto?, buenas resistencias, pero era tanta que morían. Y obviamente aquellas personas que perdían cuando hacían carreras, todo eso, los que perdían eran asesinados. O sea, con mayor presión, ¿sí? ¿Qué más? Era una sociedad inmoral y que se centraba en el sexo, como ya lo comenté. 5. Disfrutaban de las violentas contiendas entre gladiadores.
y vitoreaban, ¿cierto?, el derramamiento de sangre. Les gustaba, les gustaba el morbo, les gustaba, como les dije, ver sangrar a la gente, les gustaba, ¿cierto?, ver esas cosas feas, a ellos les gustaba eso. Entonces, cuando no había, ¿cierto?, a quién matar, ya no habrían, ¿cierto?, más esclavos, no había más judíos, empezaban a matarse entre ellos. Entonces, las personas, ¿cierto?, que encontraban borrachas en la calle, o aquellas personas que no pagaban los impuestos, los tomaban y los metían dentro de los coliseos. Y así los hacían pelear contra gladiadores o ser comidos por las bestias. ¿Qué otra cosa? 6. Desbordaron sus ejércitos. Tenía un ejército, perdón, tremendo, pero aún así utilizaban el ejército, ¿cierto? Y muchas veces las estrategias que utilizaban eran tan, ¿cómo decirlo?, tan arduosas que mataban a sus propios soldados. En las guerras les daba lo mismo matar a sus soldados, y así miles y miles de personas romanos morían dentro de las guerras del ejército. Entonces ellos mismos llamaban que los jóvenes tenían que estar dentro de las filas del ejército de la armada, y eso también hizo que la población fuese decayendo. Y así tenían que dejar familias sin padres, ¿cierto?, sin hijos, ya que todos los hombres eran llevados a la guerra y morían. A los emperadores les da lo mismo sacrificar soldados con tal de ganar una guerra, y así su población también fue decayendo. Y séptimo, gastaron mucho más allá de sus posibilidades y crearon toda una deuda pública inmensa, hacían grandes tratos con diferentes otros imperios y reinos, y acumulaban, querían tener todo. Si otro reino tenía algo, ellos también lo querían tener y querían tenerlo más. Entonces, de esta manera también, en ciertos sentidos, se endeudaron tanto que tuvieron que entregar tierra, tuvieron que entregar, ¿cierto?, muchas cosas, y por eso también se provocaron otras guerras dentro del Imperio Romano. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, ¿cierto?, cómo Roma, ¿cierto?, decayó. Pero nosotros podemos ver que estas 7 cosas que vimos que hicieron que cayera Roma, están ocurriendo hoy en día también con nuestra sociedad. Vemos que nuestra sociedad también va para el mismo lado. Nuestra sociedad es una Roma actual, que busca solamente el placer, el consumismo, que se endeuda. Hoy día, ¿cierto?, todo el mundo está endeudado. Toda la gente busca el sexo, busca, ¿cierto?, las cosas morbosas, les gusta, ¿cierto?, lo sangriento. De la misma manera vamos por el mismo camino, ¿cierto?, que tenía Roma. Las fiestas son cosas de cada día, y así van surgiendo diferentes cosas, y también vemos que nuestra sociedad hoy día, aunque puede ser muy rica, muy buena, al igual que Roma, está cayendo, está en una constante decadencia. Se están perdiendo los valores, los principios. Hoy día hay tantas personas, ¿cierto?, que hacen lo malo, y por corrupción o con fin de ganar dinero, en vez de ser presos, ¿cierto?, son liberados, o hay diferentes problemas donde los ricos tienen todo el dinero de una ciudad y los pobres, ¿cierto?, tienen que luchar por el día a día, tienen que sobrevivir. Ellos no están viviendo, sino que están sobreviviendo con lo poco que tienen. El problema, ¿cierto?, es que nosotros a veces confiamos en los políticos, confiamos en el gobierno, pero en el gobierno, ¿cierto?, en la política no está nuestra solución, porque el hombre es engañoso, el hombre, ¿cierto?, es malvado, es perverso. No hay ningún hombre en la tierra que haya cumplido 100% en su palabra. Todos son engañosos de por sí. Y hoy día, ¿cierto?, nos dejamos llevar por las masas, nos gusta, ¿cierto?, consumir, ¿cierto? Si la población come cierta cosa, nosotros comemos lo mismo, a pesar de que nos haga mal, seguimos comiendo las mismas cosas y tenemos los mismos hábitos que nos van haciendo caer, pero queremos vivir, ¿cierto?, para siempre. Así hoy día nosotros vemos que está decayendo todo, que hay una baja de moral, que hay mucha destrucción, pero ¿cómo evitar esto, ¿cierto? ¿Cómo arreglar este problema que hoy día, ¿cierto?, hay en la sociedad, tanto caos, tanta destrucción? Bueno, la Biblia da una solución a esto. Dice acá, ¿cierto?, 2 Corintios 3:18, ahí ustedes lo pueden leer, lo pueden buscar en su Biblia, ¿cierto? Dice lo siguiente: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? ¿A qué se refiere este versículo? Hay algo, ¿cierto?, que se llama la contemplación. La contemplación es cuando tú admiras algo, cuando tú ves algo y lo aprecias, te quedas, ¿cierto?, por un momento, ¿cierto?, mirándolo, y es algo que tú valoras. Y de tanto, ¿cierto?, mirarlo, tú te empiezas a parecer, empiezas a estar en ese lugar. Y es lo que ocurre hoy. No sé si ustedes lo han visto, pero hay jóvenes que ven series, estas típicas series, ¿cierto?, como Elite, La Casa de Papel,
Y después, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hablar como ellos, ¿cierto? Empiezan a vestirse como sus personajes de películas, o de repente empiezan a escuchar cierta música y quieren tatuarse igual que sus cantantes, quieren vivir la vida igual que ellos, ¿sí o no? Nos pasa, eso es la contemplación. La contemplación es eso, es admirar algo, algo que te gusta, y de tanto pasar tiempo mirándolo, de tanto verlo, como el cerebro no puede distinguir la realidad, ¿cierto?, con lo ficticio, ya que, ¿cierto?, hoy día tenemos todo, el mundo nos llena de imágenes, el cerebro no distingue eso, entonces a veces no sabe cuándo estás viendo una película a cuándo estás viendo un espejo. Entonces, de la misma manera, ¿cierto?, nosotros podemos ser transformados por lo que nosotros vemos. Nuestros sentidos son bien sensibles en ese sentido, ¿ya? Porque todo lo que vemos entra y deja, ¿cierto?, algo bueno o algo malo dentro de nosotros. Deja, ¿cierto?, una semilla en nuestra mente. Y de ahí puede florecer bondad o puede florecer destrucción. Puede nacer cierto amor u odio. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué es lo que nosotros estamos dejando ver? Estamos dejando ver, ¿cierto?, nuestra mente. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos mirando constantemente? Es por eso que hoy día, ¿cierto?, hay tanta destrucción. Los jóvenes hoy día, ¿cierto?, son violentos porque pasan todo el día, ¿cierto?, viendo películas o jugando videojuegos donde ellos matan. Entonces, para ellos ya saben cómo manejar un arma, es simple, y como ya en videojuegos se han matado tantas veces, es tan simple como tomar un arma de verdad y disparar. Ya lo han intentado muchas veces, ¿cierto? Y lo han probado en juegos, ¿sí? En las películas se les muestra lo mismo. Lo mismo, por ejemplo, con la pornografía. Cuando una persona mira pornografía, ¿qué es su primer impulso? De replicar eso. Y es allí donde nacen los violadores. Todos los violadores, ¿cierto?, nacieron y comenzaron, ¿cierto?, viendo pornografía, ¿sí? De esa manera. ¿Por qué hay tantos abusos sexuales? Porque la gente está obsesionada con eso, quiere replicar aquello que ven en esas películas, en esos videos. ¿Por qué es que hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto problema hoy día en la sociedad? Porque nosotros estamos constantemente viendo esas cosas, estamos bombardeados por eso, ¿ya? Entonces, incluso um, dentro del siglo IV, V, VI, había un grupo que se llamaba los docetistas o los donatistas, que ellos se encargaban solamente de esto, que se alejaban de las ciudades, iban a los montes, y ellos trataban, ¿cierto?, de meditar y ver a Jesús, ¿sí? Se alejaban, ¿cierto?, de las ciudades, ¿cierto?, de los vicios, de las tentaciones, y se iban a las montañas, ¿sí? Se iban a las cuevas. De allí ellos tenían momentos de meditación y pasaban todo el día meditando, ni siquiera comían ni tomaban agua. Y ellos pensaban en cómo hubiera sido Jesús. Y ese era su trabajo, era conocido como los docetistas y los donatistas. Ellos hacían esto. Eh, y estaban todo el día tratando de ver cómo era Jesús y de esa manera verlo para poder replicarlo. Era algo obviamente extremo, ¿sí? No es que nosotros, si queremos, ¿cierto?, parecernos a Jesús, ¿cierto?, o ser buenos cristianos, tenemos que alejarnos de la ciudad, ¿cierto?, dejar nuestro trabajo, nuestra familia tirada, y vamos a hacer lo mismo. No, no, no. Pero sí a través de la palabra podemos hacer eso. A través del estudio de la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia y nos encontramos con el Señor Jesús, cuando leemos sus historias, vemos cómo Él reaccionaba a ciertas cosas. Cuando con la ayuda de la imaginación y el Espíritu Santo vemos estas imágenes, cuando Jesús iba de manera compaciente a sanar a la gente, las tocaba, las miraba con una mirada tierna. Así también nosotros vamos replicando poco a poco esto. Y como dice el versículo, vamos siendo transformados por contemplación. ¿Está bien? De esta manera, ¿cierto?, es importante alimentar bien nuestro ser. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, no, es que hay que probar lo malo para saber qué es lo bueno. O para saber, ¿cierto?, lo malo para realmente apreciar lo bueno. No, no es así. Como alguna persona que dice, no, es que primero hay que estar alejado de Dios para conocer lo importante que es estar cerca de Él. No, no es necesario eso. Por eso algunos jóvenes de repente tratan de probar todos los vicios, ¿cierto?, para estar en el otro extremo y después volver a Dios. ¿Sí? No, eso no sirve. Lo que simplemente nosotros necesitamos es conocer al Señor. Porque si estamos constantemente viendo lo malo, lo bueno, después nuestro cerebro se confunde, ¿sí? Porque es sensible. Y dejamos, ¿cierto?, que la mente, ¿cierto?, se llene a veces, veamos películas que aparentemente son buenas, pero se nos van llenando de mensajes subliminales y de muchas cosas.
a través de las series, a través de los videos que hay en YouTube, y muchas otras cosas. Llegan mensajes sí o sí a nuestro cuerpo. Y de esta manera vamos perdiendo, ¿cierto? La concepción de lo bueno y lo malo. Y vamos probando las dos cosas. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esto? Bueno, a través de la ley de Dios. ¿Sí? La ley de Dios es quien nos muestra los principios, lo moral. Es difícil, ¿cierto?, crear una moralidad sin la Biblia, sin los mandamientos. Ahora, ¿por qué aparece esta imagen? ¿Por qué dirán ustedes, por qué entonces acá aparece una hamburguesa? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver una hamburguesa contra los 10 mandamientos? Miren, les quiero contar lo siguiente. El 12 de octubre de 2007, el servicio de noticias Reuters, un canal, ¿cierto?, de noticias estadounidense, ¿cierto?, informó lo siguiente: hicieron una prueba, hicieron una investigación de memoria. Empezaron a investigar, ¿cierto?, a hacer encuestas a la gente. La idea, ¿cierto?, era reírse un poco, ¿cierto?, pero los resultados no son para la risa. ¿Qué es lo que ellos hicieron? En la encuesta que ellos hicieron, ¿cierto?, y la grabaron, se llama ¿cuántos de los 10 mandamientos puede nombrar? Entonces, ellos tomaron a diferentes estadounidenses random, cualquiera, en estas estaciones de servicio, donde la gente va a echar benzina y aprovecha de comer, ¿cierto?, un aperitivo, de comer algo, ¿sí? Entonces, les preguntaban a las personas si ellos podían mencionarles los ingredientes de las hamburguesas, de la Big Mac, de la famosa Big Mac, las hamburguesas de los McDonald's, ¿sí? Entonces ellos, miren qué ridículo, ¿no? Qué simple. Recordarse, ¿cierto?, los ingredientes de una hamburguesa que comiste hace unos días. A veces a alguna persona se le olvida lo que uno come, ¿cierto? Es algo casi innecesario, pero ellos se acuerdan y dicen, mira, me acuerdo que esa hamburguesa tenía tomate, lechuga, queso, pepinillo, y así empezaban a explicar todo. Ah, ya, perfecto. Y ahora, los mandamientos. ¿Cuántos de los mandamientos puedes decir de memoria? Uy, ahí se complicó la cosa. Porque este resultado, ¿cierto?, dio que el 80% de los 1000 encuestados podía mencionar los ingredientes de una hamburguesa. Podía mencionarlos todos, ¿sí? Eh, podía mencionarlos todos, eh, pero no conocía ni siquiera 6 de los 10 mandamientos. Apenas llegaban a los 5 o los 6. Entonces, menos de la mitad de los encuestados, o sea, el 45%, conocía, ¿cierto?, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. El 65% conocía así todos los ingredientes, pero no conocían los mandamientos. Qué terrible, ¿no? Y así, la persona realmente no sabía lo que decían los mandamientos, ¿cierto? Y muchos de ellos eran cristianos. Y puede ocurrirnos algo parecido. Bueno, no les voy a preguntar si ustedes se saben los 10 mandamientos ni nada, pero ustedes lo pueden buscar. En honor al tiempo, ¿cierto?, que se nos va acabando. En Éxodo 20, y ustedes lo pueden buscar, aparecen los 10 mandamientos. Nosotros, ¿cierto?, los conocemos, ¿cierto? Y acá están, ¿cierto? El primer mandamiento, ¿cierto?, es: yo soy Jehová tu Dios, te enviando, ¿cierto?, te encomiendo, ¿cierto?, que no tengas dioses ajenos delante de mí. Y hay un libro muy bueno que yo les recomiendo, ¿cierto?, que es el libro de Loren Wade, que es quien escribió, ¿cierto?, el libro El Misterio de Profecía junto al pastor Marfile, el primer libro misionero que salió después de Tercer Milenio del pastor Bullón. Se llama Los 10 Mandamientos de Loren Wade. Habla de cada uno de los mandamientos, por qué están ciertos los mandamientos y cuál es la función que ellos tienen. El primer mandamiento, que habla acerca de no tener dioses ajenos, habla de que primero tiene que estar Dios, ¿sí? No podemos tener otras cosas, porque a veces le damos más importancia a otras cosas que a Dios. Tenemos otros dioses, quizás la familia, el trabajo, el dinero, u otras cosas. Y eso se ve en el tiempo y en el dinero que invertimos en aquellas cosas, ¿sí? A veces podemos estar 5 horas estudiando algo que nos gusta, que nos apasiona, pero apenas podemos pasar 10 minutos estudiando la Biblia. Podemos estar 4 horas viendo películas, series, ¿cierto?, o yendo al cine todos todos los meses, pero apenas podemos ir a la iglesia, nos cuesta. Ah, para eso no tenemos tiempo. Pero para ir a ver una película, ¿cierto?, juntarnos con nuestros amigos, ahí nos hacemos el tiempo, ¿sí o no? Segundo, no te das imagen, ni te inclinarás a ella. No te das imagen, ¿cierto?, de nada que está en el cielo, en la tierra, ni bajo las aguas, nada de eso. Y hoy día es muy común eso, que la gente se haga imágenes, que en la casa tengan fotos, que tengan diferentes imágenes. Las imágenes van más allá que eso, porque hay personas que tienen pulseras, que tienen dibujos, los tatuajes, por ejemplo, o ellos mismos son una imagen.
y se visten como quieren y se van adornando con muchas cosas y como que ellos mismos se convierten en una imagen. Se miran al espejo y se idolatran, se adoran. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hoy día los jóvenes especialmente ocupan mucho el nombre de Dios y piensan que solamente por decir, oh Dios mío, ¿cierto? Cosas, frases así, piensan que son cristianos, pero el nombre de Dios hay que respetarlo. Hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con el nombre de Dios. El cuarto mandamiento, que es el más extenso y largo de ellos. Acuérdate, ¿cierto?, del día de reposo, el día sábado, para santificarlo. Y este mandamiento es sumamente importante, por algo es el más largo. Porque nos habla de guardar un día especial, de pasar con el Señor, de dejar todo lo que nosotros tenemos que hacer, el trajín de la semana, para dedicarlo al Señor. Para estudiar, para orar, para estar con los hermanos, ¿sí? El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Muy importante, imagínense si este mandamiento lo cumplieran los jóvenes. Muchos padres estarían contentos, porque hay muchos padres hoy día que le faltan el respeto a sus padres. Los llaman por su nombre, los tratan como amigos, ¿cierto? Los pueden pasar a llevar, les roban dinero y así. Este es el único mandamiento que tiene promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen. O sea, tus días van a ser más largos, van a ser mejores, si honras a tus padres. Y obviamente hoy día hay muchos problemas de que los padres tampoco crían bien a sus hijos, o ellos mismos los maltratan, pero el mandamiento es ese, ¿no? A pesar de todo, seguir queriendo y honrando a los padres, ¿no? Con nuestros actos, ¿cierto? Con los estudios y muchas otras cosas. Algunos padres le dan todo a sus hijos, le dan, ¿cierto? Le pagan la universidad, le dan todo lo que ellos quieren, pero los hijos nunca responden, ni apenas estudian. Ni siquiera, ¿cierto?, son capaces de ir al colegio, hacer la cimarra, o prefieren no estudiar y seguir dependiendo de sus padres. Eso no es honrarlos, es como aprovecharse de ellos más bien, ¿sí? El sexto mandamiento, no matarás, ¿sí? Muy importante. Hoy día nosotros decimos, claro, pero nosotros no matamos, pero a veces, para comer lo que comemos, matamos, ¿sí? Si no hubiera muerte, ¿cierto?, no podríamos comer. A veces nosotros estamos acostumbrados a comer muerte, o nuestra mirada, nuestro juicio que nosotros hacemos, hay miradas que si fuesen, ¿cierto?, espadas, matarían a la gente. Porque nosotros igual a veces matamos a nuestros amigos, a personas con nuestro juicio, con nuestros pensamientos. Nos gustaría hacerle mal, y en nuestra mente está eso, ¿no? Séptimo, no cometerás adulterio, y eso es muy importante, ¿sí? El ser fiel, no solamente a la pareja, sino que al trabajo y en muchas otras cosas. Y hay muchas jóvenes que hoy día cometen adulterio, jóvenes que tienen lo que se llaman relaciones abiertas, que están juntos, pero en el lapso en que no están juntos, que no se ven, pueden estar con otra persona y así. Eso es realmente mal, y pasa hoy día mucho entre los jóvenes, de jóvenes que están en dos relaciones a la vez, ¿cierto? O que estas relaciones ocultas, todo eso. Octavo, ¿cierto? No hurtarás. No robar. Hoy día nosotros robamos mucho y el aprovecharse también es robar. Noveno, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, el mentir. Y pareciera como que nosotros estamos acostumbrados a mentir, porque el no mostrar la verdad también es mentir. Y el décimo, ¿cierto?, que es no codiciarás los bienes ajenos. No codicia. Que a veces nosotros queremos tenerlo todo. Queremos tenerlo del prójimo, lo del hermano, ¿cierto? Nos gustaría tener muchas de las cosas que nosotros no tenemos, pero el vecino sí. Y nos gusta, ¿cierto? Somos consumidores, nos gusta codiciar. Nos gustaría decir, hoy ojalá yo pudiera tener una esposa así bonita como él, ¿cierto? O un auto como el vecino. Y eso obviamente no nos va a llevar a nada bueno. Los más grandes codiciadores son los ladrones, porque ellos son amigos de los ajenos. Les gusta codiciar lo que el otro tiene. Y de esta manera, si nosotros cumpliésemos, miren, imagínense, piensen lo siguiente, si la gente, todos cumpliéramos a menos estos 10 mandamientos, el mundo sería perfecto. Solamente estos 10 mandamientos. Acá, ¿cierto?, se desprende lo moral, la ley, ¿cierto?, el amor también. Y de aquí podríamos fundamentar todas las leyes que nosotros tenemos. Pero si la gente solamente cumpliera estos 10, el mundo sería perfecto. La solución para la decadencia actual que tenemos hoy día, de tanta violencia, tanto morbo, tanta destrucción, es esto, los 10 mandamientos. Porque muestran, ¿cierto?, el ideal que tiene Dios para nosotros, lo que Dios nos manda. Por eso se llama mandamientos. Porque Dios nos manda a que nosotros hagamos esto. Son órdenes, ¿sí? Pero son órdenes que buscan nuestro bien, que buscan beneficiarnos, para vivir de mejor manera. Y así nosotros podamos vivir una vida recta dentro de esta tierra.
y también llegar a alcanzar el ideal que el Señor tiene para nosotros. Si hoy día nosotros vemos tanta destrucción, tanto dolor, tanto robo, tanta miseria por esto, porque no se ha cumplido esto. Si la gente no matara, si la gente no hurtara, si la gente no codiciara, si los hijos cuidaran, ¿cierto?, de sus padres, si respetásemos realmente a Dios y obedeciésemos lo que Él nos manda, el mundo sería completamente diferente, sería correcto. ¿Qué les parece? Esta es la solución para todo el problema que tenemos hoy día. Ahora, no es que cumplir los mandamientos nos va a salvar. Siempre hay que recordar que la salvación es por gracia. Y por agradecimiento al gran sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros en su amor, nosotros en agradecimiento cumplimos los 10 mandamientos y así podemos llegar a aquel ideal que Él quiere que nosotros vivamos. El Señor obviamente nos recibe como nosotros estamos, pero Él no nos quiere dejar así, sino que quiere cambiar nuestra vida. Es por lo mismo que hoy día nosotros podemos pedir perdón. Al conocer los mandamientos nos damos cuenta que estamos mal. El mismo Pablo decía, cierto, si no fuese por la ley, no hubiese conocido que yo soy un mentiroso, un ladrón, un asesino. Al mirar, cierto, los mandamientos vemos que nosotros no somos perfectos. Y ese es el problema que hay muchas veces, que a la persona no le gusta que le digan que están mal. Y los mandamientos dicen que estamos mal en cierto sentido. Nos dicen, cierto, en qué erramos. Entonces, al ver los mandamientos vemos que hay algo que nos falta, que podemos mejorar. Y allí es donde nosotros tenemos que dirigirnos al Señor, para que con su ayuda podamos cumplir los 10 mandamientos. ¿Sí? Ese era el estudio de hoy. ¿Qué les pareció el estudio? Bien interesante. Interesante, ¿no? La verdad que sí, efectivamente, el tema de los romanos incluso, siendo cierto un gran imperio, tuvo una caída bastante fea. Y es cierto, el tema, murieron muchos cristianos y distintos tipos de gente, como dices tú, no solamente los esclavos ahí, o sea, hasta la gente que estaba ahí, y eso era para, en cierta forma, para el pueblo, ¿cierto? No se enterara de lo que estaba pasando. Entonces, estas grandes fiestas, Exacto. Entonces, estas la largas fiestas que solución se para todo daban esto es en Roma,